Bueno, en este video vamos a ver cómo crear un proyecto usando el MCC, que es el MPLABX Code Configurator, en C, en el cual vamos a poder interactuar entre C y Assembler al nivel de que podamos compartir variables y llamar a nuestra estructura en C como una función desde Assembler, o sea, podemos compartir variables, compartir etiquetas, y nuestro programa en Assembler va a ser una función vista desde el lenguaje C. Lo primero que hacemos es crear un nuevo proyecto para la gama media. Esto sirve para cualquier PIC de la gama media. Y vamos a trabajar con el PIC 16F1709, pero podría ser cualquier otro de esa gama. Elegimos el simulador. Y en este caso no el MPSM, sino el XC8, compilador en C para la gama de 8 bits. En este caso yo tengo la versión 2.0. Ponemos un nombre del proyecto. Vamos a llamarlo test17c-sm. Seteamos como main. Finish. ¿Qué es el MCC? El MCC lo podemos ver en Tools, Plugins. Es un configurador visual del microcontrolador. Acá le va a aparecer para instalar, yo lo tengo instalado, MSC Code Configurator. Siempre es bueno ver qué MPLABX requiere, porque Microchip ha introducido algunos cambios recientemente para incluir los microcontroladores de la línea de Atmel, los ABR, así que ha cambiado, hay que tener cuidado. Conviene siempre tener la última versión, que resulta ser bastante giga para instalarlo, ¿no? Pero bueno, esto es una tendencia mundial. Todos los fabricantes de microcontroladores están proporcionando herramientas visuales para generar nuestros proyectos, porque los microcontroladores cada vez son más complejos. Entonces, inicializarlos demandaría muchísimo tiempo y como hay tantas variables, tantos registros, tantos bits que tocar, siempre hay una gran probabilidad de cometer errores, y esto nos facilita un poco la puesta en funcionamiento del micro para como lo queremos para nuestro proyecto. Bien, como empezamos, una vez instalado el MSC, le damos clic. Siempre va a estar apuntando a nuestro proyecto que esté seteado como main. Le damos clic y nos va a abrir unas ventanas de configuración. Un archivo donde va a guardar la misma estructura del proyecto, lo que va a generar. Y tenemos, por un lado, acá a la derecha, el PIC. Podemos cambiar el encapsulado, por ejemplo, usar en PDIP. Están los puertos. Todo lo que está en azul está para programar. Lo que está en verde está con algún uso. Por ejemplo, acá ya está el master clear definido. Y lo que sí o sí, fíjense, nos aparece tres cosas que tenemos que hacer para generar un proyecto. Como mínimo es definir o no las interrupciones, los pines que si van a ser analógicos, digitales, de entrada o salida, y el oscilador del sistema, cómo va a funcionar, y el perro guardián. Si trabajo con cristal externo, con RC interno, si le pongo el PLL, si le pongo el monitor de clock cuando falla el reloj, todas las configuraciones posibles. ¿Y cómo lo veo ese? Como tengo seleccionado System Module, y tengo dos formas generalmente de configurarlo. Es Easy Setup, más visual, o en modo registro, más detallado. Esto prácticamente como si viéramos la hoja de datos del microcontrolador, con lo bueno que tenemos un menú desplegable con las opciones, o sea, no tenemos que recordar ni posiciones de registro ni posiciones de bit para cambiar, y puedo ir cambiando como yo quiera acá, y siempre con configuraciones válidas. Vamos al módulo de pin.
acá abajo tenemos los puertos que tenemos. Podemos, por ejemplo, minimizar alguno para ver, por ejemplo, el puerto C. Y directamente podemos definir el puerto C, por ejemplo, vamos a definir, por ejemplo, ¿no?, el 0 y el 1 como input, y el 2 y 3 como output, y todo digital. Y ya nos queda indicado en el micro que esos son GPIO, General Purpose Input Output. Recuerden que los microcontroladores, como tienen más elementos internos que pines, generalmente un mismo pin tiene distintas funciones. Entonces, eso es importante también, porque por ahí si yo acá podría trabajar, por ejemplo, una user o un SPI o un periférico serial. Bien. Y módulo de interrupción, bueno, no tengo ninguna interrupción. ¿Cómo generamos? Ahora no voy a trabajar con interrupción. Si quisiéramos trabajar con algún módulo de estos, el ADC, por ejemplo, tengo que hacer doble clic, se va a incorporar a la ventana superior y lo configuro. Le doy Generate y nos va a generar el código en C según la configuración que hemos elegido visualmente. Eso está bueno porque nos da un cascarón funcional. Y un punto importante es que el micro, como yo no configuré nada del ADC, del DAC, de los operacionales, el micro tiene un estado de reset en el cual los módulos arrancan prácticamente apagados. Es decir, si tengo 50 módulos, no tengo que ir a tocar los 50 módulos para arrancar el microcontrolador, sino que directamente estos 3 módulos y configurar los módulos que yo necesito para trabajar. Vuelvo a presionar MSC y ya tengo generado. Vamos a proyecto y me generó un main y algunos archivos .c donde está la configuración. En el main tenemos un system initialize, un while 1, y en el system initialize, si hacemos control clic, vemos lo que nos ha generado el MSC. No es mágico, es lo mismo que hubiéramos hecho nosotros mirando la hoja de datos del micro, pero menos probabilidad de error y más velocidad para poner el micro en funcionamiento. Eso es importante. Bien, el main, vamos al main. En el main tenemos prácticamente nada, inicializa el micro y nos da el lazo infinito para poner nuestro código. ¿Cómo interactuar con Assembler? Que es un poco el objetivo de esto, que inicializamos en C, pero quiero trabajar en Assembler. Una de las formas se llama Inline Assembler. Directamente ponemos ASM, paréntesis, comillas, y acá ponemos las instrucciones en Assembler. Un literal W, 0xAA. Esto el compilador cuando ve SM lo va a dejar tal cual y después lo va a pasar al código máquina en su momento. Esta es una forma. La otra forma es más interesante, es generar todo un archivo .asm y que va a ser como una función desde C o una subrutina desde el punto de vista de assembly. Que eso es lo más importante de este video. Entonces, source, clic derecho, new, y acá elegimos pick 8 bit asm function asm. Acá es importante que la extensión pongamos ASM minúscula. Tenemos dos opciones, ASM minúscula, ASM mayúscula. ASM minúscula le damos un poco más de libertad al compilador para mover nuestro código que pongamos ahí, reubicarlo. Si bien no lo va a fraccionar, pero lo puede reubicar, lo puede mover, le da un poco de libertad al compilador. Es decir, cuando nosotros introducimos en una estructura que está pensada para un compilador en C, introducimos parte que está escrita en Assembler,
Y encima si nos ponemos a tocar, que no, este assembler lo quiero en la dirección de memoria flash tal, y esta variable la quiero poner acá, cuando hay dos entes que están generando direcciones y alocando variables y código, se va a generar conflicto. Entonces lo preferible es dejarle al compilador en C la libertad de mover nuestro código, pero no lo va a tocar adentro. Eso es lo interesante. O sea, si yo pongo el código que ponga en assembler, lo va a dejar. Entonces le damos finish y nos crea un cascarón que es que ya está bueno, nos dice cómo esto que va en code, esto nos está diciendo, le va a poner un nombre, local, acá explica un poco qué es lo que significa cada una de estas cosas. Esto hay que hacer para PIC 10, 12, 16 y esto hay que hacer para PIC 18. Y ahora vamos a explicar un poco qué significa todo esto. Primero, hay un global, que significa que esta es una variable global o una etiqueta global, y hay un guión bajo. El guión bajo es la forma que tiene assembler y C de interactuar. Es decir, var, en este caso, puede ser una etiqueta, una variable en C, y va en el entorno de assembler es con guión bajo, pero se refiere a la misma, exactamente la misma. Vamos a poner en vez de var, como si quisiéramos generar algún pulso, y fíjense que tiene la estructura de etiqueta y return, como si fuera una subrutina, pero desde el punto de vista de C va a ser una función. Entonces, cuando vamos al main, lo que tenemos que declarar es una función externa, porque está externamente declarada, no en este punto C, que es el main.c, sino que está en otro archivo. Entonces va externo, void, porque no va a tener ningún parámetro de retorno, nombre pulso, sin guión bajo, y void, tampoco le pongo ningún parámetro. De esta forma le estamos diciendo que pulso va a estar declarada externamente y va a ser esta función. Global pulso, perfecto. Siempre conviene, vamos a hacer lo siguiente, vamos a compilar, conviene ir haciendo compilaciones parciales a ver si nos estamos mandando alguna macana. Y bueno, ahí no hay ninguna. Hay unos warnings que se generan por estos comentarios que fíjense, es algo extraño porque los borro. Son comentarios y los warnings desaparecen. Hay algo extraño. Bueno, perfecto. Ahora tenemos fíjense, una función externa AC, que es una subrutina en assembler, en el cual podemos escribir un montón de código. Y también podemos interactuar con variables. Si yo acá tuviera unsigned int, por ejemplo, 8-t, una variable cont y una variable aux, que ahora vamos a usar, esas mismas variables las puedo ver del entorno de assembler como globales, para que le está diciendo que son globales a este entorno, y la pongo con guión bajo cont y global guión bajo aux. Veamos si sigue compilando bien. Perfecto. Entonces, yo podría acá, por ejemplo, ya hacer un bank cell, o no sé en qué banco lo va a poner, guión bajo cont, mover move w move file
guión bajo cont a w, hacer una IOR con 0x, hago una ION con 0x0f para setear los 4 bits menos significativos y lo vuelvo a escribir en la variable cont para ver ahora cuando depuremos si lo podemos ver. Move wfile ahora a cont. O sea, estamos haciendo, es un modo de ejemplo, estamos haciendo una subrutina que modifique una variable definida en C, pero las puedo definir, tocar de acá. Y en main tenemos definida con, pero vemos si simula, si depura, compila bien, perfecto, bueno. Vamos a llamar ahora a, ¿cómo la llamamos? Como si fuera una función, pulso, no tiene parámetro, directamente ahí ponemos, otra cosa interesante que tiene es guión bajo nop, también es un nop en C. Acá vamos a hacer, por ejemplo, aux algo para poner a punto de parada. Bien, probemos si sigue compilando. Ahora está llamando a pulso. ¿Sí? Vamos a depurar. Lamentablemente cuando depuremos no vamos a poder ver acá así como lo vemos paso a paso, por sí lo vamos a poder ver en memoria de programa. Es decir, vamos a poner algún punto de parada acá. Y le damos depurar. Como tengo el simulador, puedo ejecutar paso a paso, ir viendo variables. Bueno, está lanzando el simulador y ahí paro en la instrucción en assembler. Después de esta instrucción tendría que cargar el W con AA. Si lo vemos, vamos a verlo acá. A ver, le damos step in. Ahí se cargó el W con AA, pero se ejecutó esta instrucción. Vemos que se está ejecutando bien. Le damos otro paso. Va a llamar a pulso, pero pulso la tenemos que ver en program memory. Tenemos que ir acá, le damos paso a paso y ahí estamos viendo cómo llevamos contador a W, le hizo la OR, lo move WFI cont y retorna y ahí se incrementa aux. O sea, vemos que se está ejecutando nuestra función perfectamente en assembler. Aux ya vale 1, se incrementó en 1. Y cont variables podemos poner, vamos a poner new watch. Cont está en 0F. Está bien, se puso, está perfecto. Ahí está la dirección de memoria donde la asignó el compilador. Bueno, y otra cosa que quería mostrar acá es el uso de estímulos. Vamos a parar la depuración. Vamos a poner lo siguiente. Habíamos definido, siempre puedo volver al MSC. Recuerdan que habíamos definido los bits 0 y 1 del puerto C como entrada. Yo vuelvo a... es interactivo. Yo podría volver a configurar y volver a generar código. Le doy clic al MSC y acá puedo ver cómo están los pines. Y era así, input es como no estaba, pues input RC0 RC1. Entonces podríamos hacer lo siguiente acá. Vamos a hacer if port c bits punto. Recuerden que tenemos una estructura acá, RC0 igual, esto ya andaría, pero igual a 1. Si el puerto C está en 1, hagamos algo acá.
Vamos a poner que aux o que cont se incremente en 1, con más. Ahora, como este bit es de entrada, el MPLX nos proporciona lo siguiente en Windows Simulator Estímulo, la posibilidad de definir e interactuar con pines de entrada y un montón de funciones que empecemos con los asincrónicos. Acá defino el pin. Vamos a poner el RC0. Y este va a ser el disparador, el del fire. ¿Y qué acción? Puede ponerlo en 1, ponerlo en bajo o toggle e ir cambiando de 0 a 1. Vamos a poner toggle y ya tenemos ese estímulo generado en forma sincrónica. Vamos a sacar los puntos de parada y vamos a poner un punto de parada acá. Cuando esté en 1, hacemos un punto de parada. Entonces, le damos depurar el proyecto. Teóricamente ahora, como no hay punto de parada, lo va a hacer. No va a parar en ningún contador del programa, va a seguir en modo run, porque el puerto C está en 0. O sea, esto lo está viendo como un 0 siempre el simulador por defecto. Entonces vamos a estímulo y disparamos el cambio. Cuando disparemos el cambio tendría que detenerse porque el puerto fue a 1. ¿Ven? Ahí está. Entonces esta forma me permite a mí depurar y acá se incrementaría el contador en 1. Como el contador siempre lo está metiendo en 0FF, iría a 4.0, lo doy en 1 y cont, si lo vemos, me permite, a 1.0, se incrementó en 1. Porque estaba en 0FF, le poníamos 4.1 en la rutina en assembler, se incrementó. Y así, si le doy file otra vez, run, sigue corriendo hasta que yo toque otra vez. Y así para todos los puertos. Y otra cosa interesante, ya que estamos por último, es en simulador input-output pin, nos muestra, vamos a detener la simulación, en input-output pin nos muestra todos los pines de el chip. Bueno, acá vamos a pararlo. Bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.